Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos y en esta noche preciosa vamos a compartir el libro de los Hechos, capítulo 4, donde habíamos leído en la mañana que Pedro y Juan estaban ante el concilio y hoy vamos a hablar acerca de los creyentes piden confianza y valor, porque todo creyente tiene que tener confianza y valor para predicar el Evangelio. Y esta situación es un poco abrumadora porque nosotros estamos hablándole a nuestros hermanos en Cristo que prediquen el Evangelio, la sana doctrina, que prediquen el arrepentimiento de los pecados, que prediquen el arrepentimiento, la conversión. No, no es como dicen muchos, mira, yo antes era testigo de Jehová y ahora me convertí al cristianismo. Y no, este, otros piensan que, mira, yo era de la secta de los mormones y me convertí al cristianismo. O era católico y me convertí a, a la religión X. No, amigos, era católico y me convertí al cristianismo. No, amigos, lo que dice la Biblia es que te conviertas de tu maldad. ¿De qué te sirve cambiar de religión o de camiseta si sigue siendo el mismo? Entonces, la situación es que debes de pensar primero que eres un pecador, porque el primer llamado que hace el Señor Jesús a toda la gente es arrepentíos. Jesús está hablando del arrepentimiento de tus pecados. Está hablando que seas transformado, que reconozcas que eres un pecador y que te conviertas de tu maldad. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el reino de Dios en nuestras vidas. O sea, tenemos que conocer a Jesús, seguir a Jesús, porque son requisitos. O sea, mmm, por ejemplo, estamos hablando acerca de que Dios eh, pone condiciones, porque un rey reina y un gobernante reina y pone condiciones. No nada más es porque, mira, Dios me amó o Dios me ama y yo vivo en desobediencia. Dios dejó reglas, amigos. O sea, el Evangelio pues está condicionado. La ley, por ejemplo, son 613 mandamientos y en la ley muchos mandamientos son prohibiciones. Dios prohíbe. No es que muchos dicen, en tu religión te prohíben ir a bailar, te prohíben tomar, te prohíben ver películas obscenas, te prohíben decir malas palabras, en tu religión te prohíben. En la mía no, dicen muchos, en la mía yo vivo y hago lo que quiero. Y no es así, amigos, eso es maldad y hay que convertirse. Pero vamos a ver en este capítulo, voy a recordarles lo que Pedro y Juan hicieron ante el concilio, pero quiero decirles una cosa. eh, el Evangelio es una manera de vivirlo cuando tú crees y te conviertes de tu maldad, te conviertes a los caminos del Señor, te conviertes a caminar en obediencia en su palabra. Porque no te he dado caso de qué te sirve creer. Muchos dicen, yo creo en Dios. O sea, los demonios creen y tiemblan, pero los hombres no tiemblan. No hay temor de Dios en el corazón del hombre. El hombre tiene que aprender a temer a Dios. Temer a Dios es ponerlo en su lugar que le corresponde, es honrarlo, honrar a Dios. Pero mucha gente no quiere honrar a Dios. A Dios nada más lo usan, solamente le piden, Dios, quiero que me ayudes, te necesito,
sáname Señor, dame fuerza y salud, y con eso ya la hice en la vida. No, el Evangelio es otra cosa, amigos. El Evangelio es obediencia a la palabra. Hoy en día mucha gente no quiere obedecer al Señor. Son bien religiosos. Entonces Dios no quiere religiosos. Los religiosos no obedecen. Pero vamos a ver en esta situación que vamos a ver en esta historia. Pedro y Juan estaban ante el concilio y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes del jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, miren, vinieron los religiosos resentidos. ¿Sí? ¿Usted ve los religiosos resentidos? Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen el evangelio, anunciasen la resurrección de entre los muertos en el nombre de Jesús. O sea, miren lo que ellos estaban enseñando, la resurrección. Me preguntaba en la mañana, ¿la resurrección? ¿Qué es la resurrección? La resurrección de los muertos, amigos. O sea que nosotros ahorita en este tiempo somos mortales y Dios nos va a hacer inmortales. Entonces ellos estaban predicando la resurrección y en una forma de predicar la resurrección es de que Jesús va a regresar y va a suceder el arrebatamiento. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en ese momento vivos, seremos transformados y arrebatados en las nubes. Es una promesa de Dios. Entonces ellos predicaban la resurrección. O sea, hay pasos a seguir, pero ellos estaban hablando de la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Cristo resucitado y vivo. Y hoy pues no hemos visto a Jesús. Muchos, pues yo lo digo así, no lo sentimos, no lo vemos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente piensa que tienen que ver algo. No se trata de sentir, es por fe. La fe es confiar en Dios, en su palabra, sin haberlo visto. Entonces, ellos predicaban la resurrección de entre los muertos. Entonces, los jefes de los sacerdotes, dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. O sea, hubo un problema de que ellos estaban enojados, resentidos, porque ellos miraban con envidia que toda la gente siguiera a Jesús. Entonces ellos los metieron a la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, fíjense lo que dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, creyeron lo que los apóstoles estaban predicando. Y el número de los varones eran como 5,000. Imagínense una predicación. Predicamos de uno a uno hoy en día nosotros y la gente nos da el avión. La gente empieza a hablar como diciendo, es que la gente, no, el mensaje es para ti, no para la gente. Estamos hablando personalmente y la gente siempre dice que la gente. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, puros religiosos. Y poniéndose en medio, poniéndoles en medio, se los pusieron en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? O sea, ¿por qué hacen esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, con todo respeto, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. ¿Qué pasó aquí? Que ellos iban entrando, y en el capítulo 3, ellos habían entrado, iban al templo a la oración y estaba el templo, y a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa,
había un hombre que estaba pidiendo limosna, pero el hombre era cojo y fue sanado. Entonces, este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, muchas veces se hablan de la salvación, la gente quiere ganarse la salvación. La salvación no es por obras, la salvación es una obra de Dios, es la gracia de Dios derramada. Dios tiene misericordia de la humanidad. Entonces, en el nombre de Jesús solamente podemos ser salvos, no en otro nombre. Si no, imagínense, mucha gente no quiere creer en Jesús. Entonces, vamos a decirlo así, ¿en qué Dios vamos a creer? Los musulmanes creen en otra cosa, los hindúes en otra cosa. O sea, ¿en dónde está la salvación? Si no hubiera venido Jesús, no hubiera salvación, amigos. Porque ¿quién pagaba en nuestro lugar todos nuestros pecados? ¿O quién sería capaz de derramar su sangre para obtener salvación? Entonces viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, los religiosos se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y ellos conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal les manifiesta y ha sido hecha por ellos y es notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que no hablaran. Y llamándolos, los intimidaron, que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, lo que digan ustedes o lo que dice Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos decían, visto y oído. Ellos claramente, ellos miraron con sus ojos, oyeron a Jesús, ellos lo oyeron y lo vieron. Pero ahora nosotros en este día hemos creído por otros, por la fe. Ellos entonces les amenazaron, los religiosos, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho en aquel hombre, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora, amigos, fíjense, los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad los discípulos, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, Dios ya había predeterminado que muriera Jesús en la cruz. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
O sea, tenemos que hablar con denuedo, o sea, con inteligencia, con sabiduría, sin titubear, sin equivocarse, aunque nos equivocamos nosotros muchas veces por alguna cosa que nos sucede. O sea, porque a veces podemos titubear por temor o por cualquier cosa. Por eso Dios dice aquí, los creyentes piden confianza y valor. Y a veces nos falta confianza o nos falta valor para predicar. Y la gente a veces habla y te calla la boca. Te agarran 4 o 5 y no te dejan hablar y te dicen que te contradices y que porque ellos no entienden la palabra del Señor. Entonces aquí sigue la oración y dice que tus siervos hablen la palabra con todo denuedo. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, hablaban entre ellos. Por ejemplo, yo hablo con una persona de Dios, míralo, mira, dice Dios así en su palabra, y la otra persona, sí lo leí, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Pero siempre todos creemos saber más que los demás, y ese es un error, ese es hasta un pecado. Tú no puedes creerte que sabes más, porque lo que recibimos del Señor fue por gracia. Dios nos ha dado un privilegio de predicar el Evangelio. Y el Evangelio es algo sagrado. Es algo que viene de Dios y se tiene que respetar. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es vivir el Evangelio. Vivir en obediencia. Dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque si una persona dice, yo creo en Dios, y no da fruto, amigos, va a ser cortado, porque no da fruto. Es como Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Y si están ustedes pegados en obediencia a Cristo, van a dar mucho fruto. Y el fruto no es que tú tengas muchos seguidores o que se conviertan. El fruto es que tú seas transformado a la imagen de Jesucristo, que tú te conviertas de tu maldad. Vamos a decir cómo eres. Vamos a hablar del pecado. ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? ¿Cómo soy? Me pongo en primer lugar. Soy el primer pecador. Aunque sé que Adán pecó y por consiguiente todo el pecado se transmitió a los hombres. No hay uno que no haya pecado en la tierra, desde Adán hasta el último que va a nacer en el futuro. No va a haber ni uno. El único sin pecado que vino a la tierra fue el Señor Jesucristo. Si alguien me dice, yo nunca he pecado, como muchos se atreven a decir, pues yo ni robo, yo no mato, no hago ni bien ni mal, pues estás pecando. Porque no saben que la Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Ves a una persona que necesita ayuda y tú te haces el sordo, ya pecaste. ¿Por qué? Por tu indiferencia. Entonces nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos son especiales, amigos. Porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, miren lo que voy a terminar toda la lectura. Dice, todas las cosas en común las tenían los discípulos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Los que habían creído, un corazón y un alma. Creyeron al mensaje de Jesús y ellos estaban unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, no les importaba ceder sus propiedades. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, ellos hablaban de que Jesucristo había resucitado, que era verdad. Y abundante gracia era sobre todos ellos,
porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. O sea, Dios les había dado entendimiento y sabiduría. Una persona que no entiende el mensaje, no entiende la predicación, es que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, no ha recibido al Espíritu Santo. Entonces, así que el Señor les daba abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo compartían. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta situación hoy no sucede así, porque ahora es ayuden como ustedes puedan, ofrenden, ayuden a sus hermanos, despréndete, sé desprendido, porque es mejor dar que recibir. Así que si tú das una ayuda, es mejor dar que recibir, porque mucha gente nomás quiere recibir y nunca quiere dar, o sea, porque, ay, es que soy un necesitado. Mira, amigo, Dios nos dio inteligencia para trabajar y nos hizo inteligentes para hacer todas las cosas. Pero hay gente que es inteligente para hacer mal, para vivir en maldad, para extorsionar, para transear. Para eso son inteligentes. Ese es el pecado. Entonces, como les decía, vamos a hablar del pecado, terminando esto. Entonces vendían ellos y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían, y cada uno era ayudado según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea que se entregó su vida, como aquel hombre que le dijo Jesús. Llegó el hombre y se le hincó la rodilla y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y le dijo: los mandamientos, ¿lo sabes? Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Así se fue diciéndole todos los mandamientos, y le dijo Jesús: solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él no pudo porque era rico y decía, se entristeció. Y qué difícil es que siga un hombre así a Jesús. O sea, es un pobre hombre. Entonces, tú debes de tomar tu cruz, negarte a ti mismo, dejarlo todo, porque mira, no nos vamos a llevar nada en esta tierra. Así es de que el día que nos vayamos en el arrebatamiento, todo lo que Dios nos ha dado se va a destruir. Entonces, mientras podamos compartir, compartiremos. Pero mucha gente abusa, son bien abusados. Entonces, hablando acerca del pecado y de los frutos, amigos, ¿quién no ha pecado? El pecado, amigos, es todo lo contrario a lo bueno. Miren lo que dice Gálatas, hablando de los frutos que debemos de dar. En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, cuando recibes al Espíritu, es amor. Cuando tú tienes amor, haces cosas impresionantes. Como Jesús vino a mostrar su amor a la humanidad. Entonces, lo que viene a ti después de recibir a Cristo, el Espíritu, los dones, tú vas a recibir ese don que es el fruto del Espíritu, que es gozo, va a estar siempre gozoso. Pero hay mucha gente que se empeña en ser amargada, amarguchis, como les digo. O sea, se amarga la vida porque no pueden ver la injusticia, porque ellos también son injustos. Entonces, para que tú puedas ver la justicia, tienes que ser justo delante de los demás, juzgar con justo juicio. Entonces tú tienes gozo, siempre estás gozoso, tienes paz. Hay gente que no tiene paz, que diario está preocupándose que si no le alcanza, que si le alcanza, que si la inseguridad, que si va a llover y si va a inundar la calle. O sea, ten paz, toma buenas decisiones. Entonces debes de ser paciente,
debes de tener paciencia con los demás, pero no, hay mucha gente que no tiene paciencia ni a su esposa, le grita, las mujeres no respetan a su marido, las mujeres no se someten, y como hoy en día están muchas filosofías que están entrando, muchas ideas entrando a las familias de que la mujer puede ser libre y la mujer puede hacer lo que quiera. Bueno, pues que hagan lo que quieran, pero si se someten a Dios, van a tener una vida diferente porque van a dar los frutos que Dios les va a dar para que suceda. Por ejemplo, platicaba con mi esposa y decía, ah, mira qué bonito. Al principio todos son príncipes y princesas. ¿Quién eres? Blancanieves, la sirenita, eres la bella durmiente. O sea, todo es bien bonito al principio, pero después amigos, cambia todo. Las princesas son con un cuerpo bien bonito y después ya se hacen gorditas, este, se enamoran, está fea, está bonita y pues para el amor no hay cosas de esas. Y luego las edades y todo eso. Entonces, amigos, si no hay paciencia con el ser que escogemos para amarlo, pues nosotros vamos a abandonarlos y vamos a tratarlos muy mal. Entonces tenemos que ser pacientes, honrando nuestro servicio a los demás, porque debemos de obedecer a Jesús, que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu esposa, no es tu vecino, es tu esposa. Sí, con la vecina, ay, una tacita de azúcar, y bien amable, y con la esposa no son amables. Entonces todo eso lo tenemos que aprender, y así éramos iguales todos de pecadores. No, no, mm, bueno, hay una situación de que, ¿qué esposo no le ha gritado a su esposa? Yo nada más quiero que me escriban y me digan, ay, yo nunca le he pegado a mi esposa, nunca le he gritado. Amigos, mentir es pecado, entonces no puedes mentir. O sea, todos hemos sido unos barbajanes. Entonces, viene la benignidad, que tú seas buena persona, que tú seas de buen parecer, de buen trato, la bondad, que debes de ser bondadoso, fe, fe, siempre hablando del Señor, mansedumbre, que seas hombre manso, callado, porque miren, hay un dicho que dice que el que calla otorga, y no es cierto, amigo. El que calla es sabio, inteligente, porque no quiere que el problema se haga más grande, pero aunque estén los gritos ahí, mansedumbre, templanza, la templanza de estar firmes, de serenos, como dicen, sereno, moreno. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué hay ley que te prohíba eso, amigo? ¿Qué ley hay que te pueda acusar de que tú seas amoroso, que seas gozoso, que seas paciente? ¿Qué ley hay? Ninguna, amigo. Porque los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El pecado son las pasiones y deseos. ¿Qué desea tu carne? Envidia, altivez, orgullo, ser sangrón, avaro, codicioso, pendenciero, celoso, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, o sea, todas esas cosas. Entonces debemos de andar. Fíjense aquí lo que dice en Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta siendo cristiano, ustedes los que son espirituales, o sea, los que han alcanzado una espiritualidad de que han dado fruto del Espíritu Santo, deben restaurar con espíritu de mansedumbre, o sea, considerándose a ustedes mismos. O sea, debemos de considerar, porque todos fallamos.
Entonces, no sea que nosotros seamos tentados, ¿verdad? Tentados por alguna situación, y debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, y así cumpliremos la ley de Cristo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ustedes saben que primero es Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces, las obras de la carne son pecados, amigos. Las obras de la carne son muchas pasiones y deseos. La pornografía, este, las distracciones, los gustos, el vino, la cerveza, la marihuana. Amigos, tanto desorden que hay en nuestra vida. Tenemos ideologías que nos han metido de que tú eres dueño de tu propio cuerpo y puedes hacer lo que tú quieras. En primer lugar, los hombres, tatúate como tú quieras, amigos. Por eso todos están enfermando el hígado, por eso todos están contaminando su sangre, donde uno no puede decir, oye, me van a operar, puedes ayudarme a donar sangre y pues traes tu sangre contaminada, pasando más enfermedades de las que ya trae uno. Eso sí es seguro, amigos. No puedes donar sangre porque tu sangre no pasa para darle a tu hijo que está grave. ¿Por qué? Porque la sangre se contaminó con la tinta, con el plomo. Entonces la gente ya tiene ideas. Es tu propio cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras. Tatuate. Ahorita es una vergüenza porque ya las mujeres de mayores de 50 años se están tatuando. Y lo peor, amigos, es gente que se le ha predicado el evangelio y entre comillas que se convirtió a Cristo y que es cristiana. O sea, eso es muy feo. Ahora, las ideologías que las naciones del mundo han proyectado con esa información de que tú eres una mujer y puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, puedes vestirte como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, puedes abortar, puedes tener relaciones sexuales, puedes... Vean los pensamientos de los psicólogos, amigos. Muchos dicen, entre comillas, las cosas que parecen que están bien, pero están de acuerdo a la Biblia, están hasta en contra de Dios. Entonces miren cómo sucede, que mucha gente se está mordiendo y se comen unos a otros ahí cuando están peleándose. Vean esas historias que pasan en la televisión de los problemas cotidianos, de las cosas de la vida, hablando de Rocío, la mujer esta que hace sus programas tan impresionantes que muchos dicen que es mentira. Amigos, esa es la realidad, así vive la gente, así vive el mundo. Entonces se comen unos a otros. Entonces el Señor nos dice que miremos, que no nos consumamos eh, unos a otros, porque ya consumándonos, consumiéndonos, entonces ya hemos llegado al grado de no regreso, porque somos despiadados. Así es de que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Si alguien entiende, el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Y muchos dicen que no creen en la Biblia. Eso es impresionante, es tan trágico, porque dicen que la Biblia la escribieron hombres. O sea que la Biblia no es confiable, dicen unos. Yo no creo en la Biblia, la escribieron hombres. Entonces, ¿en qué crees? ¿En las tradiciones, en las costumbres? No, pues qué triste. En los fetiches de que, yo le pongo una veladora o pongo una plantita porque me trae suerte. No, amigos, eso es pecado. Entonces, manifiestas son los pecados cuando uno no obedece la palabra de Dios, no obedece al Espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, nuestros deseos y pasiones que son
adulterios, fornicación, adulterio por los hombres casados, fornicación por los hombres solteros, los muchachitos que tienen una novicita y ya andan pasteleando, inmundicia, inmundicias, cosas reprobadas por Dios, inmoralidades, la lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, todas esas cosas que por ejemplo muchos están en contra de eso, o sea, piense usted cree en Dios y usted está a favor de algún pecado, o sea, tiene que arrepentirse porque si no se arrepiente usted va a ir al infierno y usted va a decir, ay, ¿yo qué culpa tenía? Pues Dios me hizo así. No, amigos, cuando vino Jesucristo, Jesucristo dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían problema con su pecado. Ustedes no pues, podían hacer lo que quisieran, podían fornicar, podían hacer todo lo que quisieran. Pero ahora se amolaron porque vino Cristo y murió por todos. Pero si no te arrepientes, no va a haber perdón de pecados. Aunque creas en Dios, aunque tengas fe en Dios, si tú no obedeces a la palabra de Dios, tú no vas a ir con Dios. Aunque tú puedas decirme un montón de cosas, no, pero que la Biblia dice. Entonces, la idolatría, las hechicerías viene, esto de las hechicerías viene, por ejemplo, de los brujos, de la brujería que hacen ahí, sea negra, sea blanca, pero hechicerías también es drogadicciones, amigos, que están como zombies, drogadictos, están hechizados, como hechizados bajo una influencia como el alcohol, las drogas, la cocaína, la piedra, la marihuana, todo eso. Todo vicio, amigos, es pecado. Así de que no pueden ustedes... Bien sabe la gente que es pecado y que no es pecado, que es bueno y que es malo. Entonces, las enemistades, que tienes muchos enemigos, te caen gordas las personas. Muchos no quieren ni a su suegra. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, nunca estás de acuerdo. Te molestan los cristianos porque te dicen la verdad. Pero los cristianos éramos igual que tú, igual de pecadores, pero nosotros nos hemos convertido, hemos dejado el pecado, ya no pecamos. Pero eso de que ya no pecamos es que ya no practicamos el pecado, porque pecamos a veces. O sea, no puede la gente porque nos acusaría. Dice, ay, mira, y es cristiano. Sí, pero a veces nos equivocamos, porque no somos perfectos aún. Pero un día, cuando sea la resurrección, cuando sea el arrebatamiento, Dios perfeccionará nuestros cuerpos mortales, porque es una promesa de Dios, porque Él ya nos ha limpiado, nos ha perdonado con su sangre preciosa. ¿A quiénes? A los que han reconocido a Jesucristo. Eso de reconocer a Jesucristo viene aquí en Juan 1, amigos, por si no lo han leído, si no lees la Biblia, estos mensajes son para la gente que no conoce de Jesús, que aprenda a mover la Biblia, empieza a leer tu Biblia para que sepas. Miren, Jesús vino a los suyos, ¿o quiénes vino? Con los judíos. A él les habló, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no lo recibieron, no lo aceptaron, lo despreciaron. Vino con su mensaje y no le creyeron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron quiere decir a los que creen en él, a los que aceptan su palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, de ser hechos hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto de adoptados, amigos? Porque nosotros no éramos hijos de Dios, éramos simples criaturas del Señor, simples seres humanos. Entonces, fíjense lo que dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo es en Cristo. Según nos escogió, Él nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. O sea que ya estábamos ahí predestinados. Y no solo a nosotros, a todos, porque todos estábamos en el plan de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que vean que mucha gente piensa de que no, pues mira, predestinados, es que a este sí, a este no, 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 a todos les dio oportunidad porque a todos se les predica el evangelio. Y todo es una decisión que cada hombre toma. O sea, yo tomé una decisión porque Dios nos predestinó cuando nos predicaran el evangelio. Si nosotros aceptábamos a Jesús y recibiéramos a Jesús en nuestro corazón y nos convirtiéramos de nuestra maldad, como porque Dios le ha dado inteligencia al hombre para que el hombre sea inteligente, pero el hombre se quiere pasar de vivo con Dios, con su mensaje. Entonces, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. O sea, Él quiso porque nos dio su evangelio, para que nosotros, miren, Dios nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío no es para que tú hagas lo que a ti se te dé la gana, es para que tú tomes una decisión de cuando te prediquen el evangelio tú aceptes a Jesús, de que tú te arrepientas de tus pecados, reconozcas tu maldad y te conviertas de tu mal camino y le sigas a Jesús, porque seguir a Jesús es porque le creíste, pero no puedes ser creyente que decir, yo creo que Jesús, pero no le obedeces. No, llegará el día en que dirás, Señor, Señor, y dirá el Señor, no te conozco, porque no conoces al Señor. Entonces se trata de conocer a Jesús, de conocer al Señor. Entonces, en este plan de Dios, de que los creyentes piden confianza y valor, los creyentes piden confianza a Dios y valor para poder predicar el Evangelio con denuedo. Porque fíjense lo que dice aquí. Ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, la gente amenaza a la gente porque predica el Evangelio. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, con toda inteligencia y sabiduría. Porque esto es por gracia de Dios. Muchas personas pueden predicar el Evangelio porque son inteligentes. Pueden hablar, pero no entienden la verdad de las cosas. Porque hasta dicen herejía. Eso es pecado. O sea, que si vas a hablar con denuedo, vas a hablar lo que el Señor dijo en su palabra, no lo que tú creas ni lo que pienses, lo que está escrito en tu palabra. Y para finalizar, quiero hablarles acerca de el Evangelio. Este es el Evangelio, amigos. Estamos predicando a Cristo resucitado y vivo. Cristo vive. Entonces, cuando habla de la resurrección de los muertos, en el capítulo 15 de Corintios, en la primera carta, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. Ya ven que el que recibe a Jesús, en el cual también perseveran. Fíjense esa palabra, perseveran, que ustedes obedecen la palabra. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, o sea, ¿cuál es la palabra? Retenerla para ponerla por obra. Qué tremendo. Dice aquí, son salvos. Una persona que le predica, que reciben a Jesús, pero dejan de perseverar, que no retienen la palabra, no la obedecen, creyeron en vano. Creyeron en vano, no son salvos. Y miren, se los voy a leer como tal y está escrito.
Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio no es Dios te ama tal y como tú eres. Ese no es el Evangelio, amigos. El Evangelio no es me va bien. El Evangelio no es Dios es a todo dar. Él me conoce. Él conoce mis necesidades. Y sabe que yo tengo necesidades. Amigos, los psicólogos te dicen, es que tú tienes necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Ser perverso? Amigos, las cosas no son como parecen. La gente cada día está en pecado, diciendo malas palabras, fumando, tomando, siendo agresivos, orgullosos, altivos, creídos, sangrones, incrédulos, burladores, se burlan de Dios. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque es el pecado que hemos cometido. Entonces, fíjense lo que deben de saber todos ustedes. Personas que no tienen buen carácter, que tienen un carácter sangrón, o sea, el carácter no es moldeado por la educación, el carácter debe de ser moldeado en la palabra de Dios para que nos parezcamos a Jesucristo. Entonces dice que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ha visto estos? Vea todas las noticias, vea todo, cómo está en peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Los ha visto? Yo conozco muchos. Van al gimnasio y están bien potudos. Yo estoy bien guapo, me amo mucho. Amadores de sí mismos, que nomás buscan los suyos, egocéntricos, que son narcisistas, que nada más ven por ellos, no ven por su familia, no le importa su familia, saca provecho de todo. Ávaros, vanagloriosos, gente que nomás quiere ganar dinero y tener dinero. Cada día quieren más y más, vanagloriosos, que se vanaglorian de ellos mismos, que se creen que son Juan Camaney, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy en día hay muchos jóvenes que desobedecen a los padres, hacen lo que quieren, son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Ha visto los hombres implacables? Usted ya no puede ir y manejar su carro porque nomás con que le pite ya lo andan hasta matando, le echan bronca. Ve a los hombres que son intemperantes, que se pasan los altos. Hoy en día está sucediendo algo increíble. Ya ven que todas las motos se pasan los altos. Ahora hasta los carros, amigos. ¿Por qué? Porque son hombres imprudentes, hombres sin ley, hombres que, ay, ¿quién me agarra? Ya ni támaros hay en las calles. Entonces son calumniadores, intemperantes, crueles, gente cruel, amigos. Aborrecedores de lo bueno, traidores. Jesús hablaba de que muchos te iban a traicionar. A Jesús lo traicionaron. Si traicionaron a Jesús, que no te traicionen a ti. Impetuosos, infatuados, no, infames, no, tatuados, pero también tatuado también es un aspecto, la gente se tatúa para verse como que es muy mala, que se impresiona a la gente para que no le digan nada. Pero déjame decirte, si tú no conoces a Dios,
Si tú no sabías que Dios prohíbe tatuarse, no hay problema, Dios te perdona. Pero si tú te tatúas sabiendo que a Dios no le agrada eso, has pecado. Y bien difícil que es arrepentirse para pedirle perdón a Dios por el tatuaje. Yo no he visto ninguno que diga, ay, perdóname, Señor, por haberme tatuado. Perdóname, no lo hice por mi ignorancia, por mi pasión, mi deseo, mi gusto. O sea, no hay arrepentimiento. Y todavía he visto muchos cristianos que sabiendo esto se tatúan. Piensan, no tienen temor de Dios. Entonces vas a encontrar a gente amadores de los deleites más que de Dios. O sea, hay más deleite en los deseos de este mundo, que se deleitan en el celular, viendo pornografía, que se divierten, que se deleitan en perdiendo el tiempo viendo mucha televisión, muchos programas de Netflix, la diversión, que les gusta mucho ir al estadio y a oír puras más palabras, a beber cerveza, los deleites más que Dios. Los invitas a la iglesia y, que vaya a la iglesia, yo ya tengo la mía. Y se van a una iglesia donde les entra por aquí, les sale por allá y ni entienden nada y siguen viviendo sus vidas en pecado. O sea, basta voltear a ver a tu vecino, cómo trata a su esposa. Y basta mirarte al espejo para ver cómo tratas a tu esposa, cómo eres tú con los demás. Y quiero decirte una cosa, todos hemos sido iguales, pecadores, sangrones, pero Dios nos da una oportunidad al arrepentirnos, al reconocer nuestro pecado. Hemos hecho mal con nuestro prójimo, hemos pecado contra Dios, necesitamos a Dios de nuestro lado. Y gracias por su gracia y misericordia, porque nos encontramos en Él perdón. Por su sangre preciosa, el limpiarnos todos nuestros pecados. Entonces, hay mucha gente que siempre está aprendiendo a hacer lo malo, tomando siempre ventaja de todo. Entonces, la insensatez será manifiesta a todos por no seguir la buena doctrina, la buena enseñanza, la obediencia. Empezar a aprender la conducta que Dios quiere que mejores, que le agrade a Dios tu conducta. Entonces, que tú tengas ese amor, el amor de Dios en ti. Y el amor de Dios en ti es predicar el Evangelio. El amor de Dios es el Evangelio. Porque si tú, ¿cómo puedes amar a tu prójimo predicándole el Evangelio? Porque la verdad, no amamos a la gente. Entonces Dios nos da de su amor para que nosotros llevemos su amor a los demás. Y ese amor es Cristo resucitado vivo. Con su sangre preciosa nos perdona todos nuestros pecados. Este mensaje es para la gente que no conoce a Dios, porque se supone que los que conocen a Dios saben todas estas cosas y caminan en rectitud. Pero acuérdense, no somos perfectos. Si, bueno, ya para finalizar en la carta, si alguno hubiere pecado, amigos, tenemos a Cristo nuestro abogado. Y el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tenemos a San Judas, ni a la Virgen, ni a nadie, tenemos solo a Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, Él ha sido el sacrificio. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no conoces a Dios. El que dice, yo le conozco, yo sé quién es,
y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Conoce a mucha gente así, nada más porque sabe algo de la Biblia, pero no conoce al Señor. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea, en Cristo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Aquí dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se está hablando de Cristo. Entonces, solamente si pecamos, o sea, abogado tenemos con el Padre. Y quiero decirte esto, todos pecamos, pero tenemos que reconocer en qué fallamos. Señor nos muestra a veces que fallamos y pecamos. En cualquier cosita, si tú no le hablas del Evangelio a otro, ya pecamos. Y yo he pecado mucho, porque nos falta valor. Por eso tenemos que pedirle al Señor valor y seguir adelante. Y vamos a orar como estuvimos estudiando su palabra, y le vamos a decir al Señor, pidiendo confianza y valor. Señor, ayúdanos a confiar. Aumenta el valor en nosotros, Señor, porque te necesitamos. Porque tú eres el soberano Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, en la tierra. Porque tú ves cómo se amotinan todas las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, Señor. Porque están perdidos. Se reúnen todos, se juntan a uno contra ti, Señor, y contra tu Hijo Jesús. Y ahora contra tu pueblo Israel, Señor, que está en guerra. Porque se han unido muchos hombres perversos contra ti, contra tu Hijo, contra tu pueblo, Señor. Y también contra la iglesia de Cristo. Porque estamos en los últimos tiempos y hay peligro, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para vivir conforme a tu voluntad, para agradarte, para bendecir a otros, Señor, para compartir tu palabra. Señor, transfórmanos. Quita el mal carácter de muchos. Quita, Señor, el ser gruñón, el quejarse, Señor, que es pecado. Quita en muchos el ser ingratos, Señor, porque hay muchos que no son agradecidos ni contigo ni con los demás. Señor, trae perdón, Señor, trae convicciones a nuestra vida. Llénanos de ti, aumentanos la fe, Señor. Enséñanos a orar, Señor, porque lamentablemente muchos no saben orar, Señor. No saben pedir, porque piden para sus deleites. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así también en nuestras vidas. Hágase tu voluntad como está escrito en tu palabra, Señor, porque tu palabra se cumplirá. Y muchos no tienen temor de ti, Señor. Señor, aumenta tu poder en nosotros, transfórmanos más y más a tu imagen y semejanza, y ayúdanos, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor, a mis hijos, a mis nietos. Bendice a nuestros parientes, Señor, que están lejos de ti, que viven en pecado, que viven fumando, tomando, quejándose, amargados, que viven enfermos, Señor. Concédeles el arrepentimiento oportuno para que ellos puedan venir a ti, Señor, y puedan convertirse de su maldad a ti, Señor. Que se conviertan de los ídolos, Señor. Que se conviertan de las malas palabras que dicen. Que se conviertan a ti, Señor. Que se parezcan a ti. Perdona, Señor, a nuestros familiares, Señor, a mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, mis vecinos, mis amigos, la gente que me rodea. Ten misericordia, Señor, de este mundo, en este tiempo, Señor. Sabemos que en cualquier momento vienes, porque el arrebatamiento sucederá muy pronto, Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Alzaremos
nuestra mirada hacia el cielo, esperándote a ti, Señor, que vendrás desde los cielos y nos arrebatarás. Y si morimos, Señor, sabemos que nos resucitarás de entre los muertos, porque es una realidad que muchos no creen. En el nombre de Jesús, muchas gracias esta noche te doy, Señor, por haberme dado la oportunidad de hablar con denuedo tu palabra, y ayúdame, Señor, a seguir adelante. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tienes complacencia. Amén. Muy bien, amigos, aquí dejamos esta enseñanza y comenta, déjame tu comentario, y si no te has convertido de tu maldad, puedes platicar conmigo y yo te puedo ayudar con el amor de Cristo. Dios los bendiga.